Pedimos que nos dé sabiduría para trazar la Torá como debe de ser, la palabra de verdad. Vamos a tomar de base de la parashá de hoy el versículo 32 del capítulo 22 de Vayikra, conocido como Levítico dentro de la cristiandad, que dice lo siguiente: y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo, Hashem, que los santifica. Baruch Hashem. No profanen el nombre de Hashem, dice la porción de la Torá del día de hoy. Profanar el nombre de Hashem. Lo primero que cabe destacar en la parashá de esta semana es el concepto de nombre. La palabra nombre en hebreo, en la lengua hebrea, que es la lengua materna de la humanidad, la lengua madre, la lengua con la que fue creado el mundo y la lengua que hablan los ángeles, que habla Dios. Independientemente de que existan otras lenguas, otros idiomas hoy en día, que es parte de el proceso de confusión que llevó a cabo la divinidad en la Torre de Babel, que después se prolongó en el tiempo, generando múltiples lenguas. Al principio fueron solo 70 lenguas y hoy en día hay cientos de lenguas que se derivaron como formas dialécticas de esas 70 lenguas madres, pero la lengua original de la creación del mundo es el hebreo. En la lengua hebrea, en el idioma hebreo, el concepto nombre literalmente es Shem. Shem comparte raíz con la palabra hebrea Shamayim, que literalmente significa cielos, lo que nosotros llamamos cielos, Shamayim, que es incluso una palabra compuesta. Shamayim, que es como nombre de agua. Ahora, la palabra Shem, nombre, viene de Shamayim, del cielo, indicando que el nombre, literalmente el nombre, es un regalo del cielo. El nombre literalmente viene de arriba. Literalmente viene de arriba. Entonces, el hecho de que el nombre venga de arriba, o sea, venga de lo alto, venga del cielo, quiere denotar que tiene un valor importante. Tiene un valor importante, no solo a la hora de ser mencionado, el nombre de cualquier persona o de cualquier cosa, persona, animal o cosa, tiene nombre, se nombra. Y cuando se nombra, lo que estamos haciendo es denotando la función que tiene ese nombre, ese objeto, esa persona, ese animal. ¿Entiendes? Cuando a Adán se le dio la tarea de ponerle nombre, Shem, a todos los animales fueron nombrados por Adán según el ADN de su alma, según el código que Adán vio en su alma, y así lo llamó. Sí. Entonces, cuando nombramos un animal, un objeto o una persona, estamos
revelando un aspecto interior de esa persona. Por eso vemos que en las escrituras, en la Torá, hay acontecimientos donde lo importante del acontecimiento es el nombre. Por ejemplo, Dios llama a Abraham y le dice, ya tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. Ese diminutivo de padre de se convierte ahora en padre de multitudes de personas. Engrandece el estado interior de Abraham y de Sara, de llamarse Sarai a llamarse Sara. Y ese engrandecimiento interior de ambos permite que puedan engendrar, que hasta ese momento no habían podido. Fíjese la importancia que tiene la estructura interna del ser cuando se revela en el nombre. Por eso un Shinyu Shem, un nombre bueno, es de vital importancia para el desarrollo espiritual del individuo. Vemos que, por ejemplo, Jacob, nieto de Abraham, se encuentra en el camino de la vida con un malaj, un ángel, que le pregunta a él, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y él le dice, bendíceme. Entonces, fíjense el episodio, bendíceme. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dice, Jacob es mi nombre. Pues ya no será tu nombre más Jacob. Jacob viene de la palabra hebrea Ekef. Ekef literalmente significa tobillo. Jacob significa el que se engancha del tobillo. En el ADN interior del alma de Jacob necesitaba engancharse de alguien, necesitaba depender siempre de alguien. Por eso, para él lograr la bendición de su papá, dependió de la motivación de su mamá. Que ella le dijera, ven acá, escuché que tu papá dijo esto, tienes que hacer esto, así, así, así. Entonces, porque la naturaleza interior de su alma revelada en su nombre denotaba que él necesitaba engancharse de alguien, necesitaba ser codependiente para lograr las cosas. Y eso él entendió en la vida que le traía problemas, y por eso él le dice al ángel, bendíceme. Que literalmente la palabra bendición o bendecir, que viene de ibrahá en hebreo, es hablar bien de. Por lo tanto, cuando se nombra, cuando se pronuncia un nombre, tú puedes estar hablando bien de la persona o mal de la persona. Lo puedes estar bendiciendo o lo puedes estar maldiciendo. Hasbe shalom, hasbe jalila. Dios no lo quiera, Dios no lo permita. ¿Me van siguiendo? Entonces, el ángel le dice, ya no será más tu nombre, o sea, ya más tu situación, tu condición no será más ya el que se engancha, sino que tu nombre ahora será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué significa Israel? Israel viene de la raíz Yazar El, o sea, directo a Él, directo a Dios. Es un nivel de conciencia que adquiere el alma para conectarse con la divinidad. Sale de un estado inferior donde depende del ser humano para ahora conectarse y depender absolutamente de Dios. Y por eso la Biblia está llena de estructuras gramaticales donde dice que es Dios que pelea por Israel, que Dios cuida a Israel, que Dios no se duerme para cuidarle a él. Dice Hinelo Yanu Beloli Shan Shomel Israel. No le da sueño, no se duerme el que custodia a Israel. Hinelo Yanu Beloli Shan Shomer Israel. Entonces, en la naturaleza del nombre
se encuentra el sentido del ADN del alma, del propósito del alma del individuo. Cuando las escrituras nos dicen a nosotros que el Mesías Yeshua ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, entonces hay que ponerle atención a eso que está diciendo Rashaul, el apóstol Pablo, el rabino Shaul. ¿Por qué? Porque entonces el nombre del Mesías revela el ADN del alma, el propósito del Mesías, el propósito de esa manifestación de esa alma. Entonces, el nombre del Mesías Yeshua, que Yeshua es la forma corta del nombre del Mesías, que es Yahoshua. Yahoshua, que tiene las 4 letras del nombre Yuhe-Bauhe. Yahoshua significa que Yah, Hashem, Dios, es nuestro Salvador. Que Yah, Hashem, es nuestro Salvador por medio de Yeshua. Por eso Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahoshua, hombre. Porque Yaho es nuestro Shua. Yaho, Hashem, es nuestro Salvador a través de el sacrificio, el Korban Yahoshua, de la elevación de Yahoshua. Entonces, es importantísimo conocer la connotación del nombre para relacionarse con la persona, relacionarse con el objeto, relacionarse con el animal y entender el sentido de utilización profético que tiene el Shem. Y es por ello que la parashá de esta semana dice, no profanen mi nombre. ¿Y qué significa eso? En la Torá y en nuestra fe judía hay 2 conceptos importantísimos en cuanto al nombre de Dios, que es el concepto de Kiddush Hashem, que es lo podemos traducir como la santificación del nombre de Dios, y Hilul Hashem, Hasbe Shalom, Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios que está prohibida en la Torá. Está prohibido en la Torá hacer Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. ¿Y qué es profanar el nombre de Dios? Hay varios aspectos a considerar como profanación del nombre de Dios. El primer aspecto de profanación del nombre de Dios es ponerle nombre a Dios. Uno de los primeros aspectos es ponerle nombre a la divinidad. Cuando Hashem es llamado por un nombre que Él no ha revelado en la Torá, eso es una profanación. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las Biblias que fueron traducidas a otros idiomas no hebreos, traducen el nombre Yuhe-Bauhe como Jehová. Después que surgió la J, que no tiene más de 200 años que surgió la J, y que Justino, en ese proceso de diferenciación entre el cristianismo y el judaísmo, quiso cambiar la pronunciación del nombre de Dios para burlarse de los judíos, y es de ahí donde nace el nombre Jehová, que viola incluso un mandamiento de la Torá,
que dice que no pronuncia el nombre de otros dioses en la boca. Nosotros hablamos de esos nombres solo en manera de estudio, pero no lo utilizamos en nuestra liturgia, en nuestro servicio a Dios, porque sería profanar el nombre de Dios. Entonces, una forma de profanar el nombre de Dios es ponerle nombre o llamarlo como Él no se llama. Fíjense que en lo relativo a lo natural, entre nosotros los seres humanos, cuando a alguien se le llama por un nombre que no es su nombre, eso puede ser causa de ofensa. Incluso nosotros usamos un concepto para eso que se llama el apodo. Y el apodo, cuando tú buscas gramaticalmente cuál es el significado del apodo, el apodo se toma de un aspecto despectivo de la persona, que incluso muchas veces se usa de manera degenerativa cuando la persona tiene una carencia física. Por ejemplo, Juan el Cojo, Luisito el Bico, Joan el Manco, etc. El apodo incluso se usa como una forma de burlarse de la persona y hace referencia a debilidades de la persona. Y normalmente los individuos, cuando son llamados por un nombre que no le corresponde, no responden, porque ese no es su nombre. Ese no es su nombre. Entonces, usted se llama Joaquín y usted va por la calle y hay una persona de galillado voceándole, Fernando, Fernando, Fernando. Usted no va a mirar. Usted no va a mirar. Por eso es el principio de Kiddush Hashem es importantísimo. Yeshua lo introduce a sus discípulos cuando él habla. Ellos le dicen, enséñanos el orden de la tefilá, de la oración, así como Yohanan, como Juan le enseñó a sus alumnos. Y Yeshua dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice algo muy interesante, dice, santificado sea tu nombre. Entonces, que es el principio del Kiddush Hashem, o sea, lo opuesto al Hilul, lo opuesto a la profanación. Santificar el nombre de Dios, que es darle un lugar de preponderancia, un lugar de exclusividad y un lugar de absolutismo, de utilizarlo solo en los momentos puntuales. Cuando dice la Torá que todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo, eso tiene un momento profético de su utilización. De hecho, cuando el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, entraba al templo en el tiempo en el que el sagrado templo estaba en pie, el Cohen Hagadol, después de la ceremonia de Yom HaKippurim, que es el día más santo del año, cuando el Cohen sabía que ya Hashem había recibido las plegarias de su pueblo y el arrepentimiento de su pueblo, a Teshuvah, el Cohen Hagadol entonces salía al patio del templo y ponía el nombre de Dios sobre el pueblo, y el pueblo escuchaba el nombre una sola vez al año, y por el hombre, por la persona más santa que existía en la tierra, que era el sumo sacerdote. Y él llamaba al pueblo, levantaba sus dos manos y les decía, Yeberejeja Adonai Beishmereja. Yair Adonai panav veleja bijuneja. Isa Adonai panav veleja beyashen leja shalom. Y donde pongo Adonai va el nombre Yuhebajé, el nombre de 4 letras. Voy a explicar ahora por qué Adonai y por qué no Yuhebajé. Entonces, el pueblo escuchaba el nombre santo de Dios y recibía la bendición de Dios y se iba una vez al año. Entonces, eso sucedía ¿por qué? Porque era una forma de mantener en santidad el nombre, porque una profanación del nombre es utilizar el nombre fuera de un servicio religioso.
Cuando la gente dice, oh my God, por un hecho común, eso es profanación del nombre de Dios. Cuando se está hablando una conversación normal, común y corriente, y se menciona el nombre de Dios, eso es profanación del nombre de Dios, es Hilul Hashem. Si usted pone una compañía de taxi y le pone el nombre de Dios a la compañía de taxi, está profanando el nombre de Dios, está haciendo Hilul Hashem. Si pone un salón de belleza, si pone un negocio X y le pone el nombre de Dios a ese negocio, está profanando el nombre de Dios. Si está desnudo y lo menciona, si está en el baño y lo menciona. En el baño no se hace nada espiritual porque es un lugar de inmundicia. Entonces, santificar el nombre de Dios es darle el lugar que le corresponde y en la liturgia correspondiente. Eso es importantísimo. Incluso es un pecado de muerte, es una transgresión muy grave profanar el nombre de Dios. Por esa misma razón, cuando la Torá, la Biblia hebrea, comenzó a traducirse a otros idiomas, unos sabios judíos llamados los masoretas tomaron el texto de la Torá hebreo que no tenía vocales. La lengua hebrea originalmente no tiene vocales, lo que se llama hoy las nikudot, no tiene vocales, y era difícil saber la pronunciación de las palabras, al menos que tú fueras un erudito. Cuando se comenzó a traducir la Biblia a otros idiomas, por miedo y por cuidado de santidad de esos sabios que eran custodios de la Torá, que los gentiles profanaran el nombre de Dios acarreando maldiciones encima de ellos por no saber pronunciar el nombre de Dios, cambiaron la pronunciación del nombre de Yud-Heh-Vah-Heh por Adonai, y donde quiera que en el texto bíblico aparecía el nombre Yud-Heh-Vah-Heh, lo vertían como Adonai, que literalmente significa el Señor, Lord en inglés. El Señor no es propiamente un nombre de Dios, sino un título de honor, que es Adonai, que literalmente también se puede traducir como el Supremo, porque para Señor humano, seres humanos, hay otra palabra hebrea que es como una contracción de Adonai, que es Adoní, y se utiliza para un amo, para un mayordomo, para un esposo, para un hombre que está en posiciones de autoridad, incluso para el Mesías. Pero para Hashem, para Dios, se utiliza Adonai, donde quiera que aparece Yud-Heh-Vah-Heh. Los masoretas fueron cuidadosos de poner Adonai para que cuando los gentiles se encontraran con el nombre de Dios, no pronunciaran el nombre de Dios de cualquier forma que ellos pensaran que se pronunciaba, sino que mejor dijeran Adonai. Y de ahí surge la preponderancia de Adonai, que en otras lenguas se vierte como el Señor, y muchas personas conocen a Dios como el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor, pero el Señor es un título, no es el nombre propiamente dicho de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese trabajo de traducción, en ese trabajo de proteger la santidad del nombre sagrado, cuando llega el texto traducido a el mundo gentil, y ahora el Señor como tal, el título Adonai, Señor como tal, se acuña entre los gentiles y se distorsiona también, se crea la fórmula Hashem, del hebreo Hashem, que literalmente significa el nombre. Y el gentil piensa que cuando nosotros decimos Hashem, estamos haciendo algo malo, y no es así. Hashem, que es el nombre, es una forma de que nosotros tengamos cuidado de saber que ahí va el nombre de Dios. Cuando nosotros
decimos Hashem en nuestro corazón, sabemos que es Yud-Heh-Vav-Heh, y no solo Yud-Heh-Vav-Heh, sino la forma correcta de cómo se pronuncia ese nombre con sus vocales. Entonces, la forma correcta en cómo se pronuncia ese nombre con sus vocales, nosotros la sabemos y la revelamos solo a discípulos cercanos que tienen el mérito de ser cuidadosos de cumplir el mandamiento de no profanar el nombre de Dios, como lo hizo el Mesías, que está escrito: yo le he revelado tu nombre a los que del mundo me diste. Pero en ningún lugar tú encuentras cuando le dice: vengan acá, el nombre de mi padre es este. No, porque hay que ser cuidadosos en transmitir el nombre, la pronunciación correcta del nombre de Dios, para que no sea profanado, porque es peligroso profanar el nombre de Dios. Entonces, cuando decimos Hashem, no es que estamos diciendo el nombre y punto, no. Es que es un indicativo, es un recurso gramatical indicativo que nos hace asumir a nosotros el entendimiento de que ahí está Yud-Heh-Vav-Heh. Y entonces ese recurso gramatical indicativo nos permite a nosotros utilizarlo fuera de la liturgia. ¿Sabes? Porque no estamos usando el nombre directamente. Entonces lo podemos utilizar fuera de la liturgia. Entonces cuando decimos: yo estoy bien gracias a Hashem, no estamos profanando el nombre de Dios. ¿Sabes? Estoy bien gracias a Hashem, o si Hashem lo permite, haré tal cosa. ¿Sabes? Que a veces cuando decimos si Dios quiere, haré tal cosa, es una muletilla para no hacer lo que debiéramos hacer, ¿sabes? Y que recaiga como que Dios no fue la voluntad de Dios que eso se hiciera. Entonces, por eso, para eso en el judaísmo tenemos un concepto que se dice bli neder, sin compromiso. Si tú no estás seguro o segura de que vas a hacer eso, entonces dices bli neder, y así no profanas tampoco el nombre de la divinidad, de Hashem. Entonces, santificar el nombre de Dios tiene que ver con ese cuidado, y al mismo tiempo tiene que ver con la forma en que nos conducimos. Tanto el Kiddush Hashem, la santificación del nombre, como el Hilul Hashem, la profanación del nombre sagrado, tienen que ver con nuestro comportamiento. Me explico. Cuando un creyente, un seguidor de Dios, hace algo incorrecto y las personas del entorno dicen: por eso es que yo no creo en lo religioso, o en los creyentes, o en lo como le llamen, porque hacen esto y esto. Esa persona está profanando el nombre de Dios. Entonces, el comportamiento del individuo dice mucho de cuál es su actitud ante el nombre de la divinidad, si lo está profanando o lo está santificando. Por eso hay un concepto dentro del judaísmo que se llama Leshem Shamay, en honor del cielo. Dice que todas nuestras acciones sean en honor del cielo, que todo lo que hagamos, dice el mismo apóstol Pablo, usa ese principio, Leshem Shamay. Él dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas Leshem Shamay, en honor del cielo, en nombre del cielo, somos cuidadosos de comportarnos correctamente, porque al comportarnos correctamente damos honor al nombre de Dios, porque los que nos ven glorifican a Dios por nuestras acciones. Ahora, si es todo lo contrario, Hasbe Shalom, donde nos comportamos incorrectamente, la gente que nos ve va a profanar el nombre de Dios, porque no va a dar gloria a Dios por nuestras acciones. No reconoce entonces a Dios, y es como dice el Salmo, que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Cuando nosotros reconocemos a Hashem en todos nuestros caminos, es cuando santificamos el nombre de Dios. Que dicho sea de paso, santificar es
apartar algo, es tomar algo y sacarlo a un contexto especial, a un contexto exclusivo. Eso es santificar. Cuando la Torá dice apártame a Pablo y a Bernabé, o apártame a Aarón y a sus hijos, es tomándolos, seleccionándolos dentro de un grupo y colocándolo en una posición exclusiva para una misión específica. Entonces, santificar el nombre de Dios es tomarlo y apartarlo para un uso específico, para un momento específico, para una liturgia específica, como hacía el sumo sacerdote, que solamente para Yom Kippur él revelaba el nombre a la gente. Y el nombre, entonces, como dice la bendición, el nombre de Dios bendecía a la gente. Esa fuerza, esa energía, ese poder que hay escondido en el nombre original de Dios, entonces generaba en la vida de las personas un nivel de bendición. Un nivel de bendición. Entonces, en el mundo idolátrico, esa sabiduría se esconde porque el mundo idolátrico toma cualquier cosa y la convierte en una deidad. Entonces, si a los gentiles se les revela el nombre de Dios, usted puede estar seguro que nacen pizzerías con ese nombre, barberías con ese nombre, heladerías con ese nombre, discotecas con ese nombre. Porque el gentil piensa que la salvación está en el uso. Por eso tiene tanto sentido para muchas personas el evangelio de las 4P, que se basan en las prohibiciones físicas legalistas y no se enfocan en lo que realmente trae la santidad al hombre, en lo que realmente demanda la liturgia divina a los seres humanos. Esa transformación del corazón, esa renovación de la mente, del entendimiento, de las acciones. Entonces, cuidarse de Hilul Hashem, cuidarse de profanar el nombre de Dios, tiene que ver con nuestras acciones también, con saber cómo comportarnos de tal forma que nuestro testimonio sea íntegro delante de los gentiles, delante de los no creyentes, delante de todo el mundo, para que el nombre de Dios no sea profanado. Cuando el apóstol Pablo a los romanos le dice, el nombre de Dios ha sido profanado entre los gentiles, es a eso que se refiere, a que Israel tenía una misión en ese momento de ser luz a las naciones, y por situaciones proféticas se cerró a la misión, y entonces los gentiles vieron mal a Israel, y por consecuencia ese comportamiento trajo profanación del nombre de Dios, que de hecho se concretizó posteriormente cuando se distorsionó, se desnaturalizó el nombre de Dios de las 4 letras Yud-Heh-Vav-Heh a lo que hoy se conoce en el mundo cristiano y de otras sectas como el nombre Jehová, que no tiene nada que ver en la Biblia. Entonces, cuidar de santificar el nombre de Dios es muy importante, y cada mandamiento que observamos está ligado a esa prohibición. De hecho, en la parashá que vimos hoy, que estuvimos leyendo en Levíticos, vimos que el capítulo 22, por ejemplo, de Levíticos, todos los mandamientos que cita termina diciendo yo Hashem, yo Adonai, yo Yud-Heh-Vav-Heh. Es como si Dios lo filmara, indicando que ese mandamiento está relacionado a la santificación del nombre, indicando que cuando yo guardo ese mandamiento, cuando yo cumplo con ese mandamiento, yo estoy honrando el nombre de Dios. Por eso es que cuando Pablo llega a una ciudad gentil, en esa ciudad gentil hay un monumento a cada dios con una placa que dice el nombre de ese dios. Y en nombre de ese dios
los gentiles hacían según la naturaleza de ese Dios. Pero se encuentra con una estatuilla que dice al Dios no conocido. Que él dice, a ese que ustedes no conocen es el que yo predico. Entonces, ese Dios que los gentiles no conocen, ese Dios que muchas personas no conocen, se santifica a través de nuestras acciones correctas. Lo santificamos a través de la observancia de los mandamientos que Él mismo entregó para que lo guardáramos, y al hacerlo así, nosotros santificamos el nombre de Dios. En pocas palabras, cuando nosotros guardamos un mandamiento, cuando observamos un mandamiento, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, aparte de añadir vida a nuestras vidas, es dándole honor al nombre de Dios. Estamos ejerciendo la función de bendición que está escondida en el nombre de Dios. Cuando la bendición dice que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, eso es un eufemismo. Ese eufemismo de que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que significa es que Él ponga una gracia en ti, que se te abran las puertas y haya bendición en tu vida. Y eso lo hace el nombre de Dios. ¿Entiendes? Por eso dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sí? Y yo los bendeciré. Porque la bendición, el secreto de la bendición del nombre de Dios está en guardar los mandamientos. Cuando el profeta dice, todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo, esa invocación no va solamente por la pronunciación del nombre. Esa invocación está íntimamente ligada a que el individuo reconoce que ha ido mal, se arrepiente, hace teshuvá, guarda el mandamiento e invoca el nombre de Dios para encontrar su gracia. Es una cadena que tiene oculto ese principio. Entonces, el ADN del nombre Yud-Heh-Vav-Heh esconde la bendición y la salvación del individuo. Por eso en el nombre del Mesías está incrustado el nombre de las 4 letras Yud-Heh-Vav-Heh. Porque Hashem es el que nos da la salvación. Porque Hashem es el que nos da la bendición. Porque Hashem es quien nos da la vida, como significa propiamente el nombre de las 4 letras, el que produce la existencia. Entonces, cuando santificamos ese nombre, estamos reconociendo que nuestra existencia depende de Él. Pero cuando profanamos el nombre de Dios, Hasbe Shalom, estamos garantizando nuestro desconocimiento de que de Él emana la vida. Quiera Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de Israel, bendecirnos a todos nosotros con una gran bendición a través de la revelación de su nombre. Que su nombre sea implantado sobre nosotros de una manera especial. Y quiero terminar esta clase de hoy declarando la bendición sacerdotal sobre todos los que estamos aquí y sobre todos los que van a escuchar por YouTube la transmisión. Yeberejeja Adonai beishmereja. Y ara Adonai panav eleja vijuneja, Isa Adonai panav eleja veyashem leja, Shalom, Beashemota bene Israel rabania barechem, Beshem Yahoshua Hamashiach. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, te colme de favores. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre de Yahoshua Hamashiach. Amén y amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.